Hola Yanina, bienvenida a Hola, clase, qué Isa. bueno que nos puedes acompañar. Tu micro está apagado, Janina. Muchas gracias por tu tiempo. Estoy buscándote para poder hacerte coanfitrión, para que hagas la presentación, pero aquí estás. Mira, estaba tratando de enviártelo y algo pasó. Mira, mientras te lo termino de mandar, te quiero contar o les quiero contar que estuve como expositora temprano en un evento de la Universidad de Huánuco. Y Ajá. entonces, eso se prolongó, como era de esperar, y entonces, por eso salí más de las 4:30, cerca de las 5, y entre que Uf, almorcé y todo se me fue la hora. Mil disculpas, pero ya. ya, No, lo gracias. acabo de enviar, no sé si lo quieres compartir. Está en tu Si correo, quieres, creo. pero te he hecho como, te Me has hecho he hecho confitriona. Ok, 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 coanfitriona, ok. entonces Lo no que sé quiero es si... encontrar la opción. Ah, ya. Acá está. Ya estamos. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, buenas tardes con todos. No sé cuántos alumnos hay. Mil infinitas disculpas por esta demora, que es totalmente mía, por una cuestión académica. En todo caso, agradezco la invitación por varias razones, sobre todo porque este tema lo trabajé con mucho cariño y me estoy dando cuenta que ya va a tener 10 años. Por una tontería, nunca la publiqué, pero estuvo muy difundido. Fue a partir de un concurso del CIES. Entonces, yo quería presentarles ahora este trabajo a pedido de Pedro, y gracias Pedro y Javier. Y en realidad este trabajo, no sé, ustedes saquen sus conclusiones cuánto tiene que ver con desigualdad y pobreza exactamente. Como yo te comentaba, Pedro, este tema a mí me suscitó estos problemas de desigualdad y pobreza para una experiencia específica. Quizás debo decir de entrada que varias cosas motivaron mi interés, no solo que había un concurso CIES por el tema, sino que en el 2010, 11 se hablaba mucho de la agroexportación y que estaba muy dinámica, y en todo el norte y en todo el país surgían proyectos que eran muy dinámicos y que se podía vender toda la producción al extranjero con muy buenos precios, como que no había pierde con ese sector. Pero además, la idea era que era una fuente permanente de empleo femenino, y entonces las mujeres pues la tenían ahí asegurada en zonas que no eran Lima y que podían conseguir empleo permanentemente. Se dio muchas exoneraciones tributarias y yo siempre me quedé sorprendida de lo laxo que era el marco legal y cómo se peleaban en el Congreso, pero se lograron dar exoneraciones del 2000 al 2010, del 2010 al 2020 creo, y esa era parte de la discusión porque se suponía que la agroexportación era un sector clave para la economía peruana. El estudio, además, se concentra en la Libertad de Ica, que son dos zonas que tenían en ese momento fuerte dinamismo de exportaciones. Entonces, a través del concurso CIES, logré, logré ganar este concurso, y entonces éramos 3 que íbamos a trabajar estos temas de agroexportación. El otro trabajo fue de Gustavo Llamada y el otro fue de Juan Chacaltana. La idea era que luego esto se iba a publicar a nivel internacional, pero resulta que después los fondos se cayeron. Bueno, esa historia no creo que le interese mucho a los estudiantes, pero en parte esa es la razón por la que esto se quedó ahí colgado. El link está ahí. El documento tiene originalmente 110 páginas, creo. Una versión corta salió en la revista del CIES, y entonces lo que yo voy a presentar acá es un poco todo el trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda con la agroexportación? ¿O por qué es importante la agroexportación? En términos técnicos uno diría porque es una rama que ofrece muchas economías de escala, ¿no? Producir uvas se puede hacer en una escala más o menos pequeña o se puede expandir en una escala grande. Lo mismo en el caso del espárrago, lo mismo en el caso de algunos productos más que posteriormente se han estado exportando de manera acelerada. Además, el mercado internacional empezó a crecer fuertemente y había una fuerte demanda por estos productos. El espárrago peruano se puso de moda, pero después no se dio solo el espárrago peruano. La uva
también tenía su mercado, un mercado quizás más latinoamericano, en cambio el espárrago llegaba hasta Europa, y a mí me dio curiosidad comparar estos dos mercados, ¿no? Además, había una creciente demanda de mano de obra en general. Recuerdo que en esos años varios economistas laboralistas hablaban que ya habíamos alcanzado el pleno empleo y que en parte el pleno empleo era gracias a la agroexportación, ¿no? Y se mencionaban por eso los casos de Trujillo o de los espárragos y de las uvas, porque los productores se veían obligados a importar mano de obra desde otras regiones, porque no había mano de obra. Y si no había mano de obra, peor todavía con la mano de obra femenina, que era tan indispensable en estas ramas, y sin embargo, la mano de obra no llegaba, ¿no? Entonces, todo esto plantea una serie de preguntas y desafíos cuando uno voltea y mira que hay tanta mujer que está buscando trabajo, que está en las áreas urbanas, como comerciantes minoristas, trabajando en su casa, como ambulantes, y era muy raro que estos sectores ofrecían tanta mano de obra y estas mujeres, que irracionales, no iban o les faltaba información, ¿no? Bueno, como digo, los mercados internacionales se fueron abriendo a varios productos. Primero el espárrago, recordemos que hoy la palta peruana está muy apreciada en el exterior, el pimiento piquillo, el mango, muchos. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar cierta literatura no convencional, y a lo mejor no de economista nomás, encuentra algunos problemas reportados, ¿no? En otros países se habla incluso de la prohibición de la sindicalización. Bueno, ok, acá en el Perú tampoco hay tanta sindicalización, ¿será ese nomás el problema? Se hablaba también de duras condiciones laborales y se hablaba de favores políticos y que generaba incluso tensiones políticas en otras partes del mundo, ¿no? Concretamente en otras partes de América Latina. Esas experiencias a mí me llamaban la atención. Yo había escuchado algunas cosas en México, pero en realidad México no tiene un producto tan bandera que explore el mundo. El aguacate o la palta sí entra a México, pero es hasta por el Tratado de Libre Comercio de esa época, o sea, es una realidad un poco distinta. Más bien empecé a ver el caso de las bananas en Costa Rica. Se creó un consorcio, Chiquita, y se supone que Chiquita se creó con el fin de ayudar a los pequeños productores de banana para que comercialicen su producción haciendo escala y beneficiándose de esas economías de escala. Entonces, Chiquita no era una empresa de producción, sino de recogía la producción de los pequeños, como un oligopsonio, digamos, lo vendía para afuera, pero luego se supone que esos beneficios del comercio eran trasladados a los pequeños. Las flores de Colombia fueron las más inspiradoras, ¿no? Los productores de flores, la mayoría eran mujeres, y estas mujeres encontraban o decían o denunciaban, había asociaciones de productoras mujeres que denunciaban lo complicado que era, no eran productoras, perdón, sino trabajadoras, lo complicado que era para ellas conseguir condiciones laborales mínimamente aceptables, ¿no? Y que además ya ellas estaban más organizadas, habían denunciado esto ante la OIT y ante organismos internacionales y no habían conseguido mayor cambio. Yo también había acompañado a una asesorada alguna vez a Piura para ver la producción de banano orgánico. El banano orgánico se estaba exportando, pero de los restos de las grandes hojas del plátano, de la planta, muchas mujeres aprovechaban en el área rural para hacer carteras, bolsos que vendían, y ellas querían exportarlo, ¿no? Lamentablemente había una barrera de calidad ahí, pero yo fui hasta las plantas a ver y les preguntaba, me decían que si bien el banano orgánico tenía canales de comercialización, era mucho más difícil a través de los mismos canales conseguir colocar su producto siquiera en áreas urbanas, esos productos más artesanales. Entonces vendían paneras, carteras, una serie de productos. Y bueno, también pasé por Trujillo y vi todo lo que era el espárrago, ¿no? Después elaboraré un poco más esta experiencia, pero estas experiencias para mí eran como experiencias de vida, la verdad. No, repito, no era una cosa muy sistematizada desde el punto de vista económico nomás, ¿no?
¿Qué podemos decir del empleo y la agroexportación, ¿no? O empleo y género en la agroexportación? No quisiera sonar repetitiva, pero el comercio internacional y el descubrir este mercado de una exportación no tradicional le dio mucho respaldo a estos productos, ¿no? Porque los mercados internacionales, y además recordemos que estábamos hablando de los tratados de libre comercio también, pero esto era con Norteamérica. Pero esta apertura a los mercados europeos ayudó a visibilizar, bueno, a traer oportunidades y visibilizar algunos productos. Y esto hizo o indujo a muchos productores de productos tradicionales a hacer un cambio en su proceso productivo o a vender sus tierras a los nuevos productores que querían producir espárragos, digamos, y ellos se quedaban con un terrenito pequeñito y sus mototaxis, ¿no? Esto es algo que he visto en Piura, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno preguntaba, ¿y quién te ha comprado las tierras? Era gente que vino de Lima, son gente asociada a los políticos de Lima. He caminado bastante en estas cosas y sé que había una motivación ahí que no iba solo por el lado de que el mercado internacional estaba creciendo. Además, la idea de los productores convencionales pequeños en el norte era que ellos no sabían moverse con ese producto, que cómo será producir espárragos, que ellos sabían moverse con los productos de antes, de escala mayor, ¿no? Arroz, algodón, etc. Y entonces tampoco conocían mucho el mercado y no tenían mucha información de cómo exportar, que era más fácil vender las tierras y comprarse mototaxi y ser dueño de 4 o 5 mototaxis. Y lo que se decía de la agroexportación y lo que se ve es que tiene mucha flexibilidad para implementar cambio técnico, y eso, decían los que promovían la agroexportación, permitiría no solo generar más empleo, sobre todo empleo femenino, sino además producir con precios cada vez menores por el cambio técnico. Voy a entrar con más detalle en eso. Y entonces esto generó el cambio en el uso de tierras en varias zonas del Perú, o el cambio no solo en el uso de las tierras, sino de propiedades en varias de estas zonas aledañas a las que ya habían empezado a producir espárragos al norte o uvas al sur. Y bueno, lo que decía hace un rato, esta discusión en el Congreso era así a muerte, y a mí me sorprendía, pero no terminaba de entender la situación. Quizás porque había estado muchos años fuera, no entendía si era pura, que a alguien le había dado un soborno y por eso defendían la ley, o qué es lo que se estaba jugando. Antes de describir el caso de los espárragos en La Libertad, déjeme decir que yo normalmente soy bastante crítica, sobre todo cuando estoy en seminarios de tesis, para exigir trabajos de investigación con métodos de investigación en economía, con los casos representativos, etc. Y este trabajo fue todo un desafío en ese sentido, porque si yo quería entender esta realidad, datos al nivel de desagregación que yo quería para las preguntas que tenía, no había. Si encontraba datos de exportación, no tenía los datos de empleo para esas exportaciones. Si encontraba datos de empleo, no estaban desagregados de esa manera. Podía tener los datos de La Libertad para todos los productos. Y la idea era ver producto por producto. Tampoco había una buena base de datos regional. Hablé incluso con la Cámara de Comercio y me tuve que valer de algunos amigos / ex alumnos de la maestría de Economía, porque yo había sido coordinadora, y con ellos traté de entender mejor cómo funcionaban estos mercados o estas empresas, en el caso específico de La Libertad. Por tanto, muchas cosas de las que voy a mencionar ahora, a lo mejor no están en una base de datos, no están en una ENAO. Además, déjenme decirles, información hasta hoy veo sobre producción tipo espárragos o algún otro producto está más en las manos de la Cámara de Comercio, de los empresarios, que en las bases de datos públicas que tenemos a través del INEI.
No digo que no haya datos de empleo, no digo que no haya datos de empleo a nivel agregado, pero es difícil entender el dinamismo de cómo se contrata mano de obra y de las condiciones en que se contrata si no se tiene la información a través de una encuesta in situ. ¿Ok? Y eso fue lo que yo hice. Entonces, sabía por los reportes que estaban publicados que había una producción a gran escala y que había esa característica de la innovación, referencias sobre la exportación, perdón, sí, sobre la producción y exportación de espárragos hay a nivel internacional también. Pero ¿qué es lo que yo veía en La Libertad? Traté de entrar a 2 empresas, Camposol y Damper. Con Camposol fue casi imposible. ¿Okay? No me fue posible, no entré, no conseguí a nadie que conocieran. Pero con Damper traté de usar varias estrategias. Por un lado, un amigo de este alumno que me apoyó, había trabajado ahí y él tenía amigos ahí, entonces eso me ayudó a entrar un poco a Damper. Y de otro lado, como profesora de la Católica, usé todas mis conexiones, el CIES, la verdad que tampoco me apoyó mucho, pero traté de llegar a la gerente general, que finalmente sí me dio la entrevista, pero me la dio acá en Lima, en un hotel. Ella, Rosario Bazán, es una mujer trujillana, muy simpática, muy profesional, y dirige esta empresa, Damper, pero es presidenta de un directorio bastante mixto, que tiene capitales mixtos. Tenía capital europeo y capital peruano. Ella y su esposo trabajan ahí, pero ella es la cabeza visible. Entonces, ¿por qué llegué a ella? Porque ella me decía que su empresa tenía un enfoque de género y que por eso la mejor prueba era que ella era la gerente, la presidenta del directorio. Y tenía muchas gerentes mujeres, tenía mucho personal femenino, y por eso, gracias a eso, yo pude entrar a la empresa, pude pasear por varias oficinas. Por supuesto, no se me ocurrió llevar una cámara, mi celular no era tan bueno en esa época, entonces, pero sí reporté todo lo que pude ver, ¿no? Y ella lo que me decía es que la empresa al comienzo había empezado con capitales netamente nacionales. Ella misma es una profesional que había estado en el área de los negocios hacía tiempo y que en cierto momento, en algunos viajes que hizo, contactó con personas que estaban interesadas no solamente en exportar, sino en dar empleo a las regiones, en dar empleo a las mujeres, y reducir así su dependencia económica y reducir la pobreza. Y además, porque este era un mercado en expansión. Entonces era una práctica que era promisoria, podía durar mucho tiempo. Y entonces por eso ella, además estaba involucrada con comercio justo, con el comercio justo que era un principio que garantizaba que los productos se producían en condiciones de justicia, como el comercio justo o los acuerdos de comercio justo lo establecen. Y ella se encargaba de que esto se cumpliera. Que si bien le interesaba la calidad, también le interesaba el bienestar de las personas, el comercio justo, etc. Entonces, todo esto dentro de la planta, y eso fue muy, muy interesante. Repito, yo en la planta nunca hablé con ella, pero ella me dio carta libre para hablar con todas sus representantes dentro, pero luego de insistir como 100 veces, sí me dejó hablar con ella alguna vez que vino a Lima, ¿no? Entonces, yo quisiera contar lo que vi en el campo, y luego, a partir de eso, inferir algunas cosas que encontré que se repitieron en las uvas de Ica y que encontraba como hecho estilizado, porque se repetían también en algunas otras realidades en América Latina. La producción de espárragos, grosso modo, yo la identificaba en 3 etapas, ¿no? Este proceso productivo como que se organizaba en 3 etapas. Una es la producción en el campo, otro es el procesamiento y envasado en los laboratorios, o como le querramos llamar, y otra es el almacén donde se hace el embalaje y la exportación
porque el grueso de lo que se produce va para afuera. Entonces, lo que quiero es describir un poco cómo se organiza el empleo, porque ese era el tema para mí, dentro de o en cada una de estas etapas. Y qué tipo de mano de obra se utiliza en estas etapas. Entonces, empiezo por el directorio, los administradores, perdón, ahí hay un error de tipeo, los gerentes, los accionistas, están en un nivel, como en toda empresa, y luego de ahí viene rápidamente un segundo bloque de operarios donde hay algunos ingenieros e ingenieras, que son muy poquitos, y mucho personal que está envasando los espárragos, luego de limpiarlos, luego de organizar, los va organizando en las cajitas, que a veces hemos visto, ¿no? Entonces, en esa etapa de la producción, hay 70% de mujeres, había 70% de mujeres más o menos, mujeres relativamente jóvenes, entre 25 y 40 años, la mayoría había nacido en Trujillo, de la zona, yo le he puesto conos, perdón, o sea, de La Esperanza, del Porvenir, de Buenos Aires, a los que conocen Trujillo, ¿no? De las áreas alejadas. Eran relativamente calificadas y experimentadas, no necesariamente profesionales, y déjenme decir que la mayoría de ellas había trabajado antes en Damper o en Camposol, pero habían sido operarias de campo, como voy a describir ahora. Entonces, como que habían tenido un ascenso, eran las mejores, y además eran de otra época, porque con los años estas relaciones iban cambiando. Entonces, ellas eran experimentadas y habían adquirido esa experiencia o ese expertise desde hace mucho tiempo. Sin embargo, era claro que la mayoría era por contrato, y era por contrato desde siempre, porque aun cuando antes habían sido operarias de campo y ahora eran operarias de planta, eran siempre contratadas por un periodo fijo, y luego se tenían que ir a descansar a su casa, ¿no? Entonces, esa larga relación laboral no era continua. Sin embargo, ellas sabían que terminado ese periodo de descanso, regresaban a la empresa. Sus ingresos eran medios a bajos, pero eran las responsables, sobre todo estas mujeres que lavaban, estaban totalmente cuidadas, con botas, cubiertas de blanco, manejan las máquinas, manejaban todo, tenían a su cargo este procesamiento y el envasado. Chicos, ¿respondo alguna pregunta? ¿Ahorita alguien ha levantado la mano? ¿O esperamos al final? Como quieras, Janina. Sí, Rodrigo ha levantado la mano. Sí, ¿cuál es la pregunta? Yo levanté la mano, pero si prefiere que sean al final, por mí está bien. O prefiere ahora mismo. Ya la levantaste, ya interrumpimos, sí. Mejor dale, okay. Dale. O sea, estuvo la mención de que era trabajo por contrato temporal, pero que había la seguridad de que volverían a trabajar, y me hace preguntarme si es que había alguna relación sindical o negociación entre sindicatos de los trabajadores o las trabajadoras y empresas. Había un sindicato, eso tenía toda una historia truculenta, pero había un sindicato que sin embargo era muy pequeñito. Estas mujeres, tanto las operarias de planta como las operarias de campo, no estaban sindicalizadas, o muy poquitos estaban sindicalizados. Más bien estaban sindicalizados parte de los empleados, ¿no? Que no los he incluido acá, es personal que apoya, los contadores o los auxiliares de oficina, pero los que trabajaban directamente en el proceso productivo, que yo recuerde, no pertenecían al sindicato porque lo habían intentado varias veces, y de esas historias que uno solo ha leído en los albores del capitalismo, parecía que habían ocurrido acá. Lo cierto es que nunca habían logrado fortalecer ni inscribir su sindicato con la participación de estos operarios, me refiero.
Ok, ¿Responde gracias. eso tu pregunta? Ok. Sí, sí. Igual voy a volver sobre eso ahorita. Entonces, este segundo bloque de operarios, que en su mayoría eran operarias, estaban trabajando al cuidado de preservar el producto, ¿no? Ellas le echaban el agua, ellas lo encajonaban en las cajitas en las que tenían que poner. Y los hombres traían las cajitas, los hombres las ordenaban una sobre otra, los hombres cargaban las cajas y las llevaban al almacén. Y lo interesante venía, quizás he ido en retroceso, lo interesante para mí, por lo menos, venía en la parte de campo. En el campo, los operarios de campo, donde hay entre 60 y 70% de mujeres bastante jóvenes. Yo he puesto entre 18 y 30 años, porque legalmente tenían que tener 18 años como mínimo. Vi alguna vez a una menor de edad, no puedo jurar que había una gran presencia, pero lo interesante de estas personas es que la mayoría tenía casi nula calificación, no eran de Trujillo, puede que eran de La Libertad, venían desde la Sierra de La Libertad, Huamachuco, Santiago de Chuco, etc. Muchas veces ellas no venían, sino que las iban a traer, ¿no? Es que esta historia ha ido evolucionando, por lo que me contaron. Y lo interesante eran las tareas de las que se ocupaban. Había una división sexual del trabajo, porque las mujeres eran las encargadas de extraer el producto desde la tierra. Yo no sé si se va a ver lo que voy a... No se va a ver. Pero imagínense a una mujer parada que luego se agacha para sacar de la tierra con un cuchillo una plantita de espárrago sin dañarla. Y luego extrae esa plantita y la pone, se tiene que volver a parar, y la pone en una bolsa como un cesto, donde va coleccionando espárrago por espárrago, todos los espárragos que va sacando. Y le pagan a destajo, porque le pagan en función del peso que tiene colectado, cosechado, ¿no? Si el espárrago se quiebra, si el espárrago no sale bien de la tierra, ese espárrago se pierde. Por tanto, eso no entra a la carga. Por tanto, la mujer tiene que agacharse bien cada vez que saca un espárrago. Ajá. En un kilo pueden entrar 50 espárragos, ya, imagínense cuántas veces se agachó, se levantó, lo limpió y lo puso ahí. Y otra vez, con un cuchillo que le daban para hundirlo en la tierra, ¿no? Entonces, este proceso, al aire libre, con una temperatura trujillana, yo fui en enero, febrero, fácil, estábamos en 30 grados, era bien difícil, ¿no? Bien difícil. Y los hombres son normalmente jornaleros, o sea, trabajan por una jornada, trabajan sus 8 horas, digamos, y ellos lo que hacían es la limpieza del campo, regar, la carga de jabas, etc. Pero a mí lo que más me impactó de este trabajo, la verdad, se los digo, es el trabajo de las mujeres en el campo. Ese cuidado, no importa que se me vaya la vida, no importa si me corté las piernas o me corté el dedo, pero el espárrago tiene que estar entero, porque si no, no cuenta. Y solo me pagan en función de las bolsas de espárragos enteros que pueda pesar para que me pongan en la tarjetita cuánto estoy entregando de producto. Evidentemente, esto fue lo más difícil de conseguir como información. No hay ningún lugar donde yo voy a encontrar una base de datos de este tipo. Y lo que hice es pedirle a los funcionarios que me dejaran visitar la planta, perdón, el campo. Me negaron totalmente. Entonces, plan B, le pedí al joven, al amigo que me ayudaba, que trajera su carro y nos metimos por el campo a tomarle las encuestas echada o semi-echada a las operarias mientras estaban agachadas, y luego me paraba y luego me agachaba, escondida dentro del carro, hasta que nos descubrían los capataces. Pero bueno, si acá me descubrían, podía avanzar unos 300 metros más, y hasta que el otro capataz se diera cuenta. Entonces, así recogí mucha información interesante. Y luego
perdón, pero también las perseguí cuando salían del trabajo. Porque todas iban a tomar iban a dos paraderos. O se iban a La Esperanza o se iban hacia Huanchaquito. Entonces, o por lo menos ahí estaba la mayoría. Entonces, claro, tocaba tomarse un emoliente, tocaba tomarse lo que sea mientras ellas estaban ahí esperando su carro, o me subía al micro con ellas. Pie de página, por si acaso, para los estudiantes, para que se diviertan. Yo en ese momento ya estaba separada y tenía 2 niñas pequeñas a las que no iba a dejar solas en el hotel. Entonces, mis hijas fueron parte de mi trabajo de campo. Ese trabajo me pareció súper, súper interesante. Entonces, ellas me contaban esto, que cuando espárrago, cuando Damper empezó a expandirse, el espárrago empezó a florecer tan rápido, necesitaban esta mano de obra, y entonces iban y contrataban buses, y se iban perifoneando por La Esperanza, por El Porvenir, por todas las zonas populares de Trujillo, y ofrecían trabajo. Y gritaban para que vengan a trabajar. Pero bien que mal, esas mujeres que iban, que eran a las 6 de la mañana, se puede trabajar hasta las 11, luego tienes que regresar a tu casa y vuelves a las 2 de la tarde, o ese horario partido, no era adecuado para las personas, sobre todo jóvenes, que querían estudiar o trabajar, y además porque sentían que se mataban, porque no podían mantenerse paradas tantas horas. También por eso las dejaban irse a su casa, ¿no? Y las que tenían, las relativamente jóvenes y más educadas, aunque fueran de esas zonas, tenían ya costos de oportunidad, querían estudiar, podían estudiar, los padres les decían que mejor dejaran de trabajar en esos sitios. Entonces, el segundo bloque de mujeres que entró a esto con los años fueron las amas de casa. Dejaban al cuidado de la vecina a sus hijos, salían corriendo a las 3, 4 de la mañana porque el ómnibus las iba a recoger, las regresaba y luego las volvía a recoger como a las 3 de la tarde, cuando el sol hubiera bajado, para que terminen de cosechar. Esto se adecuaba bien a sus condiciones de cuidado. Había mucho trabajo de cuidado, la madre, los hijitos, había que mandarlos a la escuela, la vecina le podía apoyar, etc. Pero también esta reserva de mano de obra femenina, digamos como que se fue acabando, porque las mujeres eran muy adultas, porque no siempre podían hacer los arreglos, y además porque siguió creciendo la producción de espárragos, y siguieron expandiéndose estas empresas. Entonces ellos querían más mano de obra. Y fue por eso que ellos fueron en carros a buscar esta mano de obra a la Sierra de la Libertad. Incluso con el tiempo a muchas mujeres de La Esperanza, del Porvenir, ya no las contrataban. Ellas mismas no iban, o eran las que ya habían ascendido a ser operarias de planta. Entonces, muchas de estas mujeres del campo estaban, como operarias de campo, estaban en condiciones bien difíciles. Algunas evolucionaron, otras se fueron, la tasa de rotación era alta, ahorita cuento lo de las condiciones laborales, y ¿qué pasaba con las migrantes que llegaron después? Que fue ya en la época que yo estaba. Ellos, los que contrataban a las operarias de campo, exigían mujeres solas para que vinieran por una temporada, en la temporada de cosecha, a trabajar. Entonces son condiciones bien difíciles, porque vienen de distancia, no es que vivían en Trujillo. Por tanto, ¿dónde se iban a quedar? Entonces la empresa implementó unos galpones, y hubieron mujeres de la sierra de Trujillo que querían venir, pero que por diversas razones, sobre todo las que eran casadas, no podían venir. Entonces muchas de ellas vinieron con el esposo o hijos menores que les ayudara a completar cuota, que les ayudara a producir, pero no estaban permitidos. Entonces yo vi a una niña, no estoy segura si la niña estaba, pero que estaba debajo de las faldas de la señora, porque ellas están con pantalón, se cubren los brazos, se ponen cosas en el pelo, pero también se ponen una falda, y esta chiquita andaba cortando los espárragos y se los pasaba a la madre para que no se agache tantas veces. Eso es puro casuístico, o sea, no puedo garantizar que todos hacían eso. Y lo otro es la temporalidad.
ellos se supone que tenían que irse después de 3 meses, porque así eran los contratos, por 3 meses. Sin embargo, muchos de estos trabajadores no querían irse después de 3 meses, porque los ingresos eran significativos en comparación con los ingresos de su lugar de origen, porque ya se habían ido acostumbrando a la zona, porque aunque sea en el galpón podían vivir, no necesariamente tenían esos accesos en su lugar de origen, ¿no? Y además porque querían estar a la espera de que los vuelvan a contratar. Entonces, eso generó un boom demográfico alrededor de Campo Sol y Damper. Hacia Moche emergieron varias casitas de muy baja calidad y eso se empezó a dinamizar y la zona del lugar empezó a reclamar porque decía que también traían sus costumbres y delincuencia. En fin, era toda una dinámica demográfica bien interesante. Pero creo que lo que, ya con esto termino el caso de los espárragos, es el tema de la seguridad, de las condiciones de contratación. Cuando las mujeres trabajaban en el campo, les digo que estaban en condiciones bien duras, físicamente, aunque hubiera hecho frío, pero además el sol. Muchas veces se cortaban, muchas veces se morían de sed. Por mucho que llevaran su botella de agua, en cierto momento se acababa. Entonces ellas tomaban el agua que se estaba usando para regar. Y eso no siempre les iba bien. Muchas de ellas se enfermaron o terminaban en muy malas condiciones de salud. Y sin embargo no tenían interés de reportar estos problemas. Seguían de frente nada más. Sus amigas se ayudaban, muchas amigas se ayudaban entre sí. Entiendo que eso era para no perder la jornada, ¿no? También esto desanimaba a muchas, pero no tengo los números de la rotación. Lo que sí puedo destacar es que estas normas que se peleaban en el Congreso y esta ley de promoción a la agroexportación tiene dos grandes cláusulas. Por un lado, porque es una exportación no tradicional, les reduce la tasa de impuesto a la renta o a la ganancia, y de otro lado, permite la flexibilidad laboral, entendida como que los contratos pueden ser de hasta 90 días, con lo cual, si ellas se pasaban un día más, ya podían reclamar quedarse más tiempo. Entonces, en el día 89 como máximo, se les despedía. Y eso a ellas las afectaba mucho porque querían seguir trabajando y conseguir los ingresos. Entonces, en el contrato estaba estipulado que ellas no podían volver, pero podían esperar. En otras empresas la ley no te permite recontratación después de 3 meses, pero en estos casos sí. La norma estaba, o se hacía esta exoneración a lo usual porque era un sector dinámico de exportación. Entonces, y lo duro de esto es que en esos 3 meses o en esos 89 días que estaban trabajando, como si eran trabajadoras formales de una empresa formal, porque no estamos hablando de nada de informalidad acá, ellas cotizaban de su sueldo al Seguro Social. Pero la Seguridad Social no se puede acceder hasta el día 90. Sin embargo, ellas se iban el día 89. O sea, era como que uno había entrado en un mundo extraño. No podía entender eso. En fin, y ya para terminar de rematar todo, bueno, el argumento desde la empresa era que la producción y la cosecha es estacional. Por tanto, no necesitaban a estas personas de manera continua si se está colectando el producto solo de manera estacional. Sin embargo, paralelamente, la agroexportación en el mundo ha desarrollado una tecnología por goteo que permite la producción continua, es decir, han eliminado la estacionalidad de la producción. Y esto les permitiría contratar mano de obra permanentemente. Sin embargo, en el marco de la norma, renuevan mano de obra cada 90 días. Tienen producción y cosecha continua. En fin, similar era el caso de las uvas, pero perdón si me prolongué mucho en el caso de la Libertad, fue donde me pasé más tiempo, me quemé más, me tosté más, fue el primer lugar a donde fui y me impactó. Quizás lo más destacable de las diferencias de las uvas respecto de los espárragos es que en Ica la producción es de las ex haciendas. Había una tradición, había una historia, son familias peruanas de viejo cuño.
Y claro que ya había presencia de capitales chilenos, ¿no? Muchas ex haciendas fueron adquiridas por los chilenos o era capital mixto. Lo cierto es que esto hacía diferencias, se producía en menor escala, también se contrataba mano de obra de fuera de la zona, no solamente iqueños que estuvieran en la zona, sino de Pisco o de Chincha, y bajo condiciones también acogiéndose a las normas porque era un sector de agroexportación que estaba trayendo divisas y eran altamente dinámicos y entonces necesitaban estas condiciones de competencia o de competitividad, no sé. El problema fundamental que se observa en Ica es el agua. Y eso les generaba fuertes tensiones políticas con la población. Entonces la población no estaba muy contenta con trabajar para ellos si además tenían el problema del agua, porque también hay pequeños productores de uvas y que quieren agua y no tienen agua. Y estas grandes haciendas o ahora empresas tienen muchas veces su propio extractor de agua, generador de agua en el propio campo, ¿no? En fin, entonces eso era básicamente lo que les quería contar. Son productos que tienen un mercado internacional muy dinámico. La situación, sin embargo, de producción, pese a las búsquedas del comercio justo y de las condiciones justas de producción, se daban en unas condiciones de producción bastante duras y una comercialización exitosa, porque digamos que en los almacenes ya llegaba todo empaquetado y de ahí nada más se ponía en los containers para la exportación. Y bueno, no sé si a futuro hay un margen para mejorar estas condiciones. Hasta donde yo supe, en el caso de los espárragos, las condiciones que han cambiado han sido netamente las de innovación, ¿no? Pero el marco legal es vigente y las condiciones de producción siguen vigentes. Yo intenté, he vuelto a Trujillo varias veces y alguna vez intenté llegar, ya no molesté a mi amigo, intenté con un taxista y habían levantado muros, de manera que no me podía meter con ningún carro a los campos a mirar a las señoras que estaban trabajando porque ya habían aprendido la lección. Entonces no se pueden tomar fotos, están los muros ahí, están medio escalados, tendría que poner mi cara y ya la verdad me dio un poco de temor. Eso es, Pedro, lo que quería presentar. Quizás un detalle nomás, se supone que estas cosas van cambiando. Recientemente me han invitado a un evento en el LUM, que será mañana, y me han mandado algunas preguntas adelantadas. Y una de las preguntas que me ha sorprendido es un poco largo, pero lo he copiado tal cual. Dice que en Arequipa el trabajo en latifundios, o existe trabajo informal en latifundios, que los cuadrilleros conformados por las familias que trabajan, los cuadrilleros están conformados por familias que ordenan leche. Niños, niñas y adolescentes trabajan en esta actividad y en la siembra desde las 4 de la mañana. Antes de la pandemia no había ningún tipo de vigilancia y durante la pandemia esta situación se ha vuelto más crítica, ya que los niños, niñas y adolescentes salen a trabajar, no creo que sin remuneración, pero por propinas, y algunos no reciben nada. Se me hace difícil pensar que alguien va si no recibe nada, pero bueno, casi nada, ¿no? Y esto me hizo recordar mucho otra vez estas condiciones de la agroexportación, que se supone que son de mujeres, pero que en el fondo son familias que migraron de las zonas alejadas, no sé cuántos volvieron, no sé cuántos persistan, tampoco el cuerpo aguanta tantos años, y las condiciones eran bastante duras. Creo que sí hay una dimensión superpuesta de desigualdad y sobre todo de pobreza en estos casos, pero bueno, eso era lo que les quería contar. Gracias. Excelente, mil gracias, Yanina. Nada, a mí me pareció, no sé, bien, más que interesante, en realidad conmovedor un poco, ¿no? Y también un poco, en términos, bueno, me parece difícil juntar en la misma frase y como conectar, o como mostrar la gran distancia que muchas veces hay entre los esquemas, teorías, modelos que enseñamos y la realidad, ¿no? Digamos que me parece que muestra una realidad muy humana, digamos, ¿no? Estoy pensando en mis clases las semanas pasadas, el modelo, la curva, la productividad marginal, ¿no? Digamos, ¿no? La productividad media, ¿no? Cómo se transforman los excluidos y no, ¿no?
Y claro, como que la realidad tiene una riqueza social, digamos, humana, que muchas veces no apreciamos, ¿no? Que no figura en los modelos, ¿no? Este tema de las horas de trabajo, ¿no? El desgaste, el esfuerzo, el desgaste sobre la salud, ¿no? El trabajo tan duro y esforzado, los costos sobre la salud. Y a pesar de eso, un sistema laboral como absurdo, ¿no? Te contratan 3 meses y luego te tienen que votar y tienes que pagar 3 meses a la seguridad social, pero los primeros 3 meses no tienes derecho a la seguridad social, o sea, es como absurdo, digamos, ¿no? Y a pesar de eso, la gente que se quiere quedar, ¿no? Me explico, ¿no? Uno dice, bueno, con todas estas condiciones tan duras de pago a destajo, de un trabajo muy duro, muy esforzado, ¿no? Sobre el cuerpo, sobre la salud, pero la gente lo que quiere es quedarse, ¿no? No quiere regresar a su pueblo de origen, ¿no? Por Exacto. diversas razones, ¿no? Entonces, nada, creo que le da mucha, no sé, mucha humanidad, en realidad me parece a mí, a los modelos que podemos ver, ¿no? Si la vez pasada hemos visto un modelo de exclusión, ok, la gente se traslada, busca un mejor trabajo, puede o no ser incluida o no, ¿no? En fin, ¿no? Le da mucha humanidad, ¿no? Bueno, Pero también bueno, quería, antes que quería comentar más añadir teóricamente, a ver, dale, Javier. No, quería agradecer a Yanina por esta muy rica experiencia que ha tenido. No todos los economistas tenemos ese privilegio y esa suerte también de poder hacer trabajo de campo, ¿no? Es algo que también nos confronta mucho justamente a tomar distancia sobre las categorías analíticas que utilizamos, ¿no? Incluso la misma concepción de lo que es empleo, ¿no? Habíamos discutido cuando hablamos de trabajo doméstico y desigualdad en el uso del tiempo, como la misma noción de trabajo que emplea la OIT no es pues una noción que cubre todos los aspectos del trabajo, ¿no? En particular excluyendo el trabajo doméstico. Y lo que nos muestra Yanina también es lo interesante es también la conexión muy directa que hay entre políticas públicas, en este caso las políticas de promoción, digamos, de la agroexportación y las condiciones laborales, y cómo estas condiciones laborales, a pesar de que, digamos, no son para nada favorables, digamos, a los trabajadores por las diferentes dimensiones que han sido mostradas, y no solamente por la dimensión salarial, ¿no? A la cual también nosotros tendemos a prestar mucha atención, ¿no? Todas nuestras mediciones de desigualdad están muy centradas sobre ingresos, ¿no? Pero poco miramos esa desigualdad en términos de las condiciones de trabajo, ¿no? Que son también muy importantes y que son difíciles de medir y comparar y agregar y construir un indicador de desigualdad. Creo que eso también nos plantea un desafío, es decir, no todo puede ser fácilmente medible, ¿no? Entonces, hay dimensiones que se nos escapan y no es porque no lo podamos medir directamente que debemos ignorarlas en el análisis. Creo que eso también es una gran lección de lo que nos acaba de decir Yanina. El otro punto también, y tiene que ver también con esta discusión que tuvimos en un inicio, en el curso, acerca de la curva de Kuznets y los mecanismos por los cuales supuestamente esta curva tiene esa forma en campana, que tiene que ver con la migración y con el dualismo, sector urbano, rural. Creo que en este caso también lo podemos repensar también en términos de lo que es, digamos, el trabajo asalariado, bajo su forma, digamos, sus distintas formas, ¿no? No solamente digamos, el aspecto formal, informal, es decir, aquellos trabajos con contrato, con protección social, pero también con esta gama bastante más extendida, digamos, de diferentes niveles de protección respecto a lo que es el trabajo de los independientes informales, que no tienen para nada asegurados sus ingresos porque lo ganan al día, ¿no? Y en el caso de los agricultores pequeños en particular, pues están sujetos a los alias climáticos que le pueden desbaratar así de la noche a la mañana todos sus ingresos futuros, ¿no? Entonces, esta preferencia por el trabajo asalariado, es decir, el trabajo asalariado se convierte realmente en algo muy anhelado y para el cual hay una barrera, en cierto modo, de entrada, ¿no? Hemos visto el trabajo de Mario Tello, también lo muestra en cierto modo, ¿no? En qué medida los trabajadores, digamos, están excluidos y solamente aquellos que logran tener ciertas calificaciones muy específicas, ¿no? En este caso,
lo que menciona Janina, también esa capacidad o habilidad o el esfuerzo o el sacrificio para poder recoger espárragos que no se rompan en el camino, pues es parte de una habilidad también o de un sacrificio que cierto grupo de trabajadoras son capaces de soportar, ¿no? En cierto modo. Entonces creo que ahí también tenemos varios puntos de análisis que me parecen interesantes a la luz, digamos, de lo que ha sido un poco el curso hasta ahora, ¿no? Ahora, Sí, tenía yo una quisiera pregunta. añadir ahí, en estos comentarios que recibo de ustedes y agradezco mucho, por eso digo que yo les agradezco esta oportunidad porque me ha ayudado a retomar algo que hice hace mucho tiempo. Yo creo que sí le da una dimensión humana, pero también creo que es una variable económica que está muy destacado, por ejemplo, en perspectivas como las de la OIT, cuando se habla de condiciones laborales, ¿no? Porque las condiciones laborales en que se trabaja acá, en un trabajo que es formal, en una empresa formal, son bien distintas del resto de la economía, y son las que viabilizan el éxito de esta empresa. Y la otra cosa que, desde el punto de vista de la salud, me pareció conmovedor es que, horrible decirlo, está en la literatura más bien de las mujeres de Colombia que hacen las flores, pero como que las mujeres son descartables, ¿no? No sé si se dieron cuenta del rango de edades. Una mujer no puede ser operadora de campo después de los 35 años. No puedes. Porque no aguantas y porque no te van a recibir porque ya saben que no aguantas. Entonces, ahí también hay unas condiciones de trabajo o unas posibilidades que abre el mercado para la mujer y el empleo femenino, pero sí, ¿en qué condiciones, no? Probablemente por esta perspectiva, por este énfasis o por estas variables muy cualitativas, a pesar de que el documento está mucho más respaldado de evidencia y todo, pues les cuento que yo traté de publicarlo un par de veces y ya después lo dejé ahí nomás. Quien lo ha acogido y lo ha difundido por mucho tiempo es el BID, en una división de género que tienen. Pero en general es muy difícil entre los economistas aceptar que este es un trabajo, a pesar de que la única vez que lo postulé en realidad se llamaba algo así como una publicación sobre las condiciones de trabajo en América Latina. No calificaba. Pero bueno, yo aprecio sus comentarios, no sé si hay algún otro comentario. Una preguntita más, pero hay algo que no he analizado mucho, que es, ¿y por qué la mayor parte son trabajadoras mujeres? ¿Por qué las empresas prefieren a las mujeres? Las mujeres prefieren, ¿por qué es más femenino ese trabajo? Explico. Muy mal, yo asumí eso. ¿Por qué mujeres, como en el caso de las maquilas, como en el caso de los transistores, como en el resto del mundo? Porque estamos hablando de productos muy delicados. Estamos hablando, en el caso de los espárragos, de que no se puede destruir el producto. Y de una manera real o ficticia, el supuesto es que la mujer va a tener mucho más cuidado. Y por tanto, si va a tener más cuidado, va a destruir menos el producto. Y por eso ellas son las que están encargadas de estar siempre en contacto con el producto, directamente. Tanto en el campo, como cuando hay que empacarlo en los laboratorios, digamos, ¿no? Entonces, los hombres hacen el trabajo de apoyo, digamos. De cargar, pero no con el producto mismo. De traer la manguera, de lavar las jabas, eso. De transportarlos con los carritos de una zona a otra. Pero quien está al cuidado del espárrago directamente con su manito es la mujer. Y en el campo los hombres hacen el riego, el movimiento de la tierra, la fertilización, pero también el pesaje puede eventualmente. No, y también ¿cómo se llama? Los capataces. También son hombres o mujeres. Los capataces pueden ser hombres o mujeres. Así es. Pero el tema de la mujer, o la gran oportunidad era esa, que cuide bien el producto. Como la mujer se supone que es más cuidadosa, delicada, como le quieras llamar, entonces el producto se preserva mejor y llega más entero hasta el final. Si hay productos que se cortan, se malogran, ¿qué pasa con eso? Bueno, tienes una penalización en tu pago, aun si eres mujer, se te puede malograr el producto. Y ese producto lo guardas y lo tienes que entregar en otra zona
es la zona de merma, ¿no? Ajá. Pero eso tiene un pago menor. Y la merma también tiene un valor, porque de la merma se hace el tapenade, que es lo Ajá. que elegantemente comemos nosotros después en Lima con nuestras tostaditas finas en los eventos sociales. Ajá. Pero esa viene de la merma de la producción, porque los Ah, buenos espárragos ok. ya se fueron para afuera. Janina, pero entonces este argumento de que, o esta idea de que es por lo delicado del producto, entonces podríamos suponer de que en otros productos de agroexportación, no sé, las paltas, los mangos, no son tan delicados, ¿no? Porque los sacan pues duros, digamos, ¿no es cierto? La Y palta, el no hay mango, tanta mano de obra femenina. Ujú. Yo creo que es en parte el que la mujer sea más cuidadosa, en parte porque tiene más que perder, ya que te dan esa oportunidad. Ese ingreso no te lo vas a conseguir en otro lado. Es un tema de costo de oportunidad de ah, la zona. Lo veo más así como ah, economista. Y en parte, ellos al percibir, la empresa al percibir, o las empresas al percibir que las mujeres le van a hacer más, le van a rendir más, le van a destruir menos ajá, el producto, les pusieron muchas facilidades, esas barreras a la ujú, entrada en el mercado de trabajo, que te pongan mm, el carro, que te ujú, flexibilicen el horario, que puedas regresar a tu ah, casa a cocinar, darle de comer a los hijos y regresar en la tarde. Esas ah. condiciones no las encuentras en otro lado, ¿no? Pero, alternativamente, ¿qué oportunidad tienes para conseguir los ingresos? No los tienes. Distinto es el caso de la palta. En la palta hay más hombres, ¿no? Se Ajá, ve en el caso mexicano, por ejemplo. Ahí hay ajá. más presencia masculina. En cambio, las mujeres son buenas para las maquilas de los transistores. Bueno, ahora ya no hay tantos transistores, Era, pero cuando lo sí. había, cuando lo Pero, había. y en principio era precisamente por el cuidado, ¿no? Por Por la el cuidado, delicadeza, digamos, sí, pero yo diría ¿no? que es el cuidado y la nula oportunidad o el costo de oportunidad que tiene la mujer, porque si no hace eso, no tiene otra fuente de Ok. ingresos que se adecue a sus condiciones del hogar, a la cuestión del cuidado, ¿no? A poder llevar a los chicos, dejar a la suegra o a la abuela o a la mamá. Ese horario partido y que las llevaban y las traían favoreció mucho un tiempo. Mm. La mayoría eran casadas. Claro, que juega un poco con esta hipótesis que creo que nunca hemos como, no, creo que no hay muchos datos en el Perú de la informalidad, ¿no? Tal vez hay una de las razones por qué hay más mujeres informales es por la flexibilidad del horario, ¿no? Así Porque, ¿no? es, El autoempleo te permite esa flexibilización, ¿no es así cierto? es. Y tal vez Y son tan es una bajas las razón por la que barreras, es menos pagado, ¿no? Es subpagado, claro, ¿no? ¿No? claro, exactamente. Tienes bajas barreras a la entrada, alta divisibilidad del producto, por eso no es raro que estén en comercio de productos de bajo capital o en Sí. actividades con poco conocimiento, poca experiencia laboral. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Yanina, por tu. No sé si No, algún alumno quisiera hacer una alguien levantó entrevista, la una mano hace un pregunta, rato, aunque. ya se me perdió. ¿Perdón? Alguien me pareció que levantó la mano y ya se perdió. Buenas noches, profesora. Yo levanté la Sí, mano. Daniel, efectivamente. Muchas gracias. Sí, yo al inicio noté Sí, una escucho. contradicción. Sí, quería hacer un comentario porque yo al inicio sí justamente notaba como una contradicción porque entendía que en Damper la gerente, que es una mujer, entendía que quería dar trabajo a las mujeres, reducir las Ujú, condiciones de pobreza que podían tener. Pero después ujú, cuando usted continuaba con su explicación, pues claro, o sea, escuchaba el relato de la niña, ¿no? De la niña que le pasaba un espárrago a su mamá ujú, y bueno, ujú. otras condiciones duras, ¿no? Como tomar el agua de la sequía. Entonces, ahí también en parte el profesor Franque se me adelantó en esa pregunta de por qué las mujeres y no los hombres eran quienes trabajaban en el espárrago, ¿no? Y bueno, lo que en ese momento se me ocurría era, claro, o sea, hay una tendencia que, por decirlo así, ¿no? Así superficialmente, las mujeres pueden ser más delicadas que los hombres en este aspecto, ¿no? O sea, hacerlo más cuidadoso, ¿no? Porque los hombres usualmente, que yo sí he tenido, y en algún momento sí también he trabajado en el campo, sí he notado que nosotros, o sea, los hombres sí somos más toscos para hacer las cosas en el campo, ¿no? Es como que ya picar, ¿no? O sea, o hacer andenes, ¿no? En fin, ¿no? Y claro, Ujú, entonces la única explicación al menos que notaba era que las mujeres sí podían quizás tomarse esa molestia de hacerlo más delicado. Y después, claro. al final, volvía nuevamente a este tema de la gerente, que era de dar empleo a las mujeres, pero ahí notaba la
contradicción, ¿no? Era, al final se reducía la pobreza, pero a costa de condiciones duras, ¿no? Como tomar agua de la sequía o condiciones donde simplemente no se les daba tanto bienestar. Y también me preguntaba si es que esto también podía suceder en Ica, por ejemplo, no necesariamente en las pequeñas, en los microagricultores, sino en las personas que pueden contratar 1, 2, 3 personales, ¿no? Por ejemplo, reducir, tener pocos empleados, pero igual, o sea, someterlos, por decirlo así, a estas condiciones, ¿no? Eso fue un poco mi duda, me quedó, y bueno, como moraleja, al final me gustó el hecho de que pueda comentar de que un economista también tenía que tener el trabajo de campo, ¿no? Porque se puede pensar que la agroexportación puede aumentar el bienestar, o sea, agregado del país, pero a costa de estas personas que son invisibles, mediante muros o personas que no reciben buena calidad en su trabajo, ¿no? Sí, gracias por los comentarios. Yo lo veo así exactamente como tú, ¿no? No es un tema solo de sensibilidad, sino es un tema económico, o sea, las condiciones laborales en que se realiza la producción. Como lo decía Javier, como que hay una invisibilidad en cómo se logra esto. Yo no diría que la dueña era bipolar o confundida, ¿no? Yo creo que ella siempre tiene muy buena voluntad, aún hoy día. Ella es la mujer que dinamiza el empleo femenino en el norte a través de la agroexportación. Yo creo que también están las condiciones dadas, o sea, un alto desempleo femenino, una bajas oportunidades de generar ingreso propio, sobre todo en mujeres que no tienen otras fuentes de ingreso, incluido que no tienen otro jefe de hogar que les provea, y que más bien tienen carga, ¿no? Estoy hablando de estas edades entre 30 y 40, que es una edad difícil, porque seguro que los hijos están pequeños todavía, y había mucho tema del cuidado también implícito en todas estas historias. Creo que, ¿por qué no se fueron las mujeres? Me podría decir ella, la dueña. ¿Por qué no se fueron si se sentían tan maltratadas? Bueno, a lo mejor porque no había otra alternativa, ¿no? Y el ingreso de todas maneras cumplía un rol en su economía. Entonces, se fueron muchas. Las jóvenes que empezaron al comienzo a trabajar en estas actividades, no volvían, no todas volvían. Esa fue mi historia y mis conversaciones con muchas que tomaban el micro. Si yo no estuviera en el laboratorio, no volvía, porque es muy matado en el campo. No, ahí no voy. Otras estudian, son hijas de familia, pero cuando estamos hablando de otras familias, donde esta es su única alternativa, pues no hay más vuelta que dar, creo, ¿no? O sea, son condiciones a las que se enfrenta esta economía regional, bastante más desigual, más heterogénea, más compleja que lo que vemos en Lima, creo. Así es, chicos. Bueno, muchísimas gracias, Yanina. Bueno, súper interesante y creo que es súper útil. En realidad creo que le da otra perspectiva a la clase bien interesante. Así que te agradecemos un montón. Creo que ha estado súper chévere, ¿ya? Y muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Has sido muy generosa con nosotros. ¿sí? No, muchas gracias a ustedes. Gusto verlos. Chao, chao. Gracias. Chao a todos. Chao, chao. Gracias.